Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero realizar la lectura de un texto que escribí que se llama Crisis de los Derechos Humanos en Colombia y en el contexto global. Entonces voy a comenzar con la introducción que dice de esta manera. Este escrito pretende abordar la tesis de que los derechos humanos se encuentran actualmente en crisis por culpa del neoliberalismo, de la codicia y las ambiciones individuales humanas. Por otro lado, invita a reflexionar en torno a la necesidad de ponerle freno a esta crisis y pensar en criterios generales concernientes a la dignidad humana, pero también a los derechos del planeta, concernientes a su bienestar, estabilidad, sostenimiento y viabilidad para todos los vivientes que en él habitan. Para ello, voy a utilizar como referente fundamental al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos y su libro Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, de la editorial Antropos. Las palabras clave serían derechos humanos, neoliberalismo, capitalismo, democracia, dignidad, desarrollo, medio ambiente y colonialismo. El secuestro de los derechos humanos por parte del neoliberalismo. Para entender la crisis de los derechos humanos en Colombia y en el contexto global, es necesario en primer lugar darle claridad al significado del neoliberalismo. Por neoliberalismo entiendo acá lo mismo que a grandes rasgos plantea el filósofo francés Michel Foucault y que consiste en una tecnología de poder usada por el capitalismo que busca como objetivo que cada individuo se gestione a sí mismo y se haga responsable de su propia vida y no le exija al Estado que juegue un papel fundamental en ella. De esta manera, todos o casi todos estamos obligados a vivir en la economía mercantil y de competencia, donde se nos educa o se nos forma para que desarrollemos unas competencias, es decir, unas habilidades o capacidades para competir con otros o más bien contra los otros, para salir adelante en la vida, o lo que es lo mismo, lograr el éxito o el cubrimiento de las necesidades fundamentales. El resultado de esta competitividad nos lo muestra Boaventura cuando dice que a la gente se la deja desamparada cuando fracasan sus esfuerzos por ser competitiva y lograr la absoluta autonomía sin la cooperación o la ayuda del Estado y de la sociedad. Se logra con esto despolitizar la economía, la vida en sociedad e incluso los derechos humanos, porque cada uno debe asumir, abro comillas, un compromiso personal con un mundo ya hecho e imposible de cambiar. Los derechos humanos quedan secuestrados por la competitividad, por el consumo, la codicia, las ambiciones y la depredación del capitalismo neoliberal que los vuelven frágiles ante los usos que de ellos hacen los intereses neoliberales. Estos intereses buscan imponer una forma ideológica de ver los derechos humanos que consisten en la defensa de un individualismo egoísta, donde predominan los intereses particulares de apropiación de bienes, de servicios y de recursos del planeta. Este individualismo depredador es el principal responsable de las crisis actuales del capitalismo, pero también del colonialismo y de otras formas de poder dominantes. Ante esta situación, el sociólogo portugués hace un llamado de urgencia que consiste en desarrollar prácticas contrahegemónicas de los derechos humanos que busquen resistir contra el neoliberalismo y liberar de dichos derechos del secuestro en el que ellos se encuentran. Los derechos humanos se dicen pero no se hacen. En el capítulo 1 titulado Derechos humanos, espejismo y desafíos, de Sousa Santos nos muestra que en el mundo globalizado actual se presenta una hegemonía abstracta de los derechos humanos, ya que la mayoría no goza efectivamente de ellos. Es lo que el filósofo colombiano Estanislao Zuleta entendía cuando decía que la democracia es hacer efectiva la posibilidad de realizar los derechos. Es también la igualdad de oportunidades, lo que se hace y no lo que dice un papel constitucional. También decía que la igualdad debe ser económica y cultural y no solamente ante la ley, ya que esta es una burla hacia el pueblo si no hay igualdad ante la vida. Esto en el libro que se publicó de Zuleta, Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Continuamos. Que los derechos humanos se digan pero no se hagan se debe en primer lugar a que estos han sido practicados como privilegios para sostener la hegemonía capitalista y neoliberal, donde tienen prioridad los derechos individuales y civiles
por encima o incluso de los derechos colectivos que buscan favorecer y priorizar lo social y lo económico para el beneficio de la comunidad. Así, quedan excluidos de su disfrute aquellos que no se insertan en el engranaje de la economía capitalista neoliberal y del rendimiento. En segundo lugar, los derechos desde su primera aparición en la Revolución Francesa han sido dispositivos o instrumentos de lucha por el poder, primero contra las monarquías y ahora para favorecer las dinámicas económicas dominantes basadas en el mercado y en el consumo ininterrumpido. Lo anterior nos permite entender que los derechos son una perspectiva de lucha de diferentes bandos o de diferentes intereses que quieren alcanzar una hegemonía o una dominación que busca eliminar y o excluir otras formas de vida. Los derechos han sido abstractos y poco eficaces, ya que suelen invocarse en momentos críticos y no garantizan la inclusión y la dignidad. Santos nos muestra que el principal efecto de estas prácticas excluyentes y sesgadas por los intereses económicos y financieros de los derechos han conducido a que el Estado también haya sido secuestrado por el neoliberalismo, ya que no es el eje y el garante de su respeto y de su realización efectiva y concreta. Lo anterior quiere decir que los derechos humanos han sido universalizados de forma abstracta, es decir, desconociendo las singularidades o particularidades de las sociedades, que las hacen únicas e irrepetibles, con lo cual se hace imposible que encajen todas en el mismo molde ideal de los derechos que quieren los poderes dominantes. La humanidad no es uniforme y no maneja una misma valoración o significado de la vida, y por ende tampoco ni de los derechos humanos ni de la dignidad. Esto nos permite comprender que una realización efectiva de los derechos humanos pasa por entender los contextos históricos y lo que hace únicas a cada una de las sociedades en las que se busca aplicarlos, para así no caer en las exclusiones que impiden su disfrute o que les niegan a unas minorías la realización de unos derechos que exigen y que se ajustan a sus singularidades. Los derechos no están dados de una vez para siempre, deben ser susceptibles de revisiones, de transformaciones y modificaciones que permitan la inclusión o nuevas reparticiones que garanticen su disfrute por todos y que sean acordes a los cambios, a las necesidades y problemáticas que surgen en la realidad humana. Tal es el caso, por ejemplo, de la actual crisis climática y del medio ambiente, que hacen urgente y necesario una revisión acerca de los derechos que permitan incluir en estos unos que tengan que ver con el planeta, con su bienestar, con su estabilidad y sostenimiento a corto, mediano y largo plazo, y que deben estar estrechamente vinculados a los derechos humanos y a la dignidad. De igual manera podemos citar otros ejemplos, como el de las comunidades humanas como la LGBTI, que hacen necesaria la revisión de los derechos vigentes para favorecer la interculturalidad y el diálogo, y también el caso, por ejemplo, de los derechos de ciertas minorías excluidas, como el caso de los indígenas afrodescendientes y los pueblos ancestrales, que han sido violentados por los colonialismos de hace más o menos unos 500 años atrás. Los derechos humanos en Colombia, una lucha por su realización efectiva y su ampliación. En esta parte quiero centrar los análisis en la situación histórica concreta de Colombia, para finalizar mostrando unas relaciones o conexiones de la misma con ciertas problemáticas o tensiones de los derechos en el contexto global. Actualmente el país está atravesando una serie de tensiones entre dos tipos de intereses políticos. Por una parte, los de aquellos que se han opuesto a los procesos de paz, por ejemplo con las antiguas FARC, y que se agrupan principalmente en el uribismo, que tuvo la hegemonía política y social hasta hace poco tiempo. Y por otro lado, los de aquellos que han apoyado este proceso y que creen en que Colombia necesita transitar por una salida negociada de los conflictos armados contra las organizaciones al margen de la ley y las bandas criminales y del narcotráfico que siguen desangrando al país. La sociedad colombiana lleva ya unos años en una polarización entre los que están en contra de la paz, de la justicia como verdad y reparación de las víctimas, de una revisión profunda de las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales que conlleven también la revisión de cómo se piensan y se practican los derechos humanos, pero también los derechos no humanos, pero que se relacionan directamente con ellos, a saber, los del medio ambiente y los de los animales.
y los que están a favor de lo que acabamos de mencionar, porque su principal razón es que no se sienten incluidos en el reparto de lo sensible, que sería el cómo se maneja y se distribuye la producción económica, la política, la sociedad, la justicia y todo lo que es considerado fundamental para llevar una vida digna, justa, equitativa y valiosa. Esas luchas en Colombia se han agudizado con la crisis por la pandemia del coronavirus y la polémica y pésima gestión del anterior gobierno de Iván Duque. De igual manera son luchas y tensiones y conflictos que se relacionan y trascienden la pura localidad, porque como bien lo muestra Boaventura, Brasil y Argentina han venido pasando por luchas similares por la verdad, la reparación y la no repetición en el marco de los conflictos internos y las violencias propias de cada uno de ellos. Son también luchas en América Latina y gran parte del mundo contra el racismo moderno colonial y el poco alcance de la concepción occidental de los derechos humanos, que hacen necesaria su ampliación y su revisión. Dicha revisión y ampliación de los derechos es una lucha por la igualdad y la diferencia, a la vez porque las prácticas de los derechos respeten una igualdad en tanto humanos, como especie, pero que también reconozcan y respeten y gestionen de forma pacífica y concertada las diferencias de todo tipo. Conclusión: la crisis como lucha contra las imposiciones y la depredación capitalista. Las luchas actuales por los derechos humanos consisten en luchas por el desarrollo de aquellas sociedades, comunidades e individuos que han sido excluidos del mismo. También es una lucha contra la imposición del capitalismo depredador neoliberal como paradigma de desarrollo, que se viene reflejando en la progresiva emergencia de gobiernos progresistas en América Latina, como es el caso del actual gobierno de Gustavo Petro en Colombia y de Gabriel Boric en Chile, para citar dos ejemplos. Estos progresismos latinoamericanos buscan recuperar el Estado social de derecho, que debe ser regulador y actor económico para garantizar la justicia social y un nuevo reparto de lo sensible. De igual manera, las luchas por los derechos humanos, como ya se ha mencionado, son luchas por los derechos colectivos y del medio ambiente, de los animales y de las minorías excluidas. Son luchas contra la destrucción ambiental causada por el consumo excesivo e irresponsable de recursos del planeta, usando energías que deben ser reemplazadas, como es el caso de los hidrocarburos. Son las luchas contra los monocultivos en la economía y el uso de plaguicidas y del glifosato en el caso de Colombia, para atacar las plagas y el narcotráfico respectivamente, como bien lo hace saber Boaventura. Pero lo más importante aún son las luchas por un tipo de desarrollo radicalmente diferente al que actualmente domina en el mundo, ya que en nombre de ese desarrollo, que inició hace varios siglos atrás, estamos destruyendo el planeta y comprometiendo seriamente la vida en el futuro, a corto, mediano y largo plazo. Y repensar el desarrollo es también repensar la democracia para que ésta deje de ser las imposiciones que quieren los intereses económicos, que se siguen beneficiando de las enormes y vergonzosas desigualdades actuales. En otras palabras, es liberar la práctica democrática del secuestro por el neoliberalismo, así como también a los derechos humanos mediante la creación de nuevos derechos para garantizar la sostenibilidad del planeta, como lo propone el sociólogo portugués. Las nuevas formas de ver los derechos, la democracia y el desarrollo deben pensar y articular criterios generales para la dignidad humana, para el cuidado del planeta, a la vez que se respetan las diferencias, las minorías, las múltiples formas culturales, siempre y cuando éstas no afecten dicha dignidad humana, pero también la de los animales y la del planeta. Muchas gracias por su atención.